Esta es nuestra segunda sesión y vamos a ver la división de la economía. Acá te voy a mostrar un organizador visual con la división de la economía, el cual no vas a copiar, pero básicamente es un resumen de lo que vamos a ver el día de hoy. Vamos a analizar paso por paso cada una de estas ramas de la economía. Para empezar, la economía se divide en dos grandes ramas: economía positiva y economía normativa. ¿Se copia? La economía positiva se subdivide en dos grandes ramas. La economía descriptiva, que básicamente se encarga de recopilar información, de buscar información, de describir cómo está la realidad económica de un país, de una ciudad, de una región, etc. Y la teoría económica, que a su vez tiene dos ámbitos de aplicación: la microeconomía, aspectos pequeños, o la macroeconomía, aspectos más grandes, mientras que la economía normativa se basa en leyes, teorías y postulados que sirven para su aplicación en el ámbito político. Ahí tenemos, por ejemplo, la política económica, la política fiscal, la política monetaria, entre otros. Seguimos. La primera clasificación de la economía va a ser llamada economía positiva. Dentro de esta economía positiva tenemos la economía descriptiva, que estudia el comportamiento de los agentes económicos. Y a grandes rasgos, los agentes económicos son dos: los agentes productores, que vienen a ser las empresas, y los agentes consumidores, que vienen a ser las familias. Además, hay un agente regulador, que es el Estado, pero principalmente son dos: los productores y los consumidores. ¿Ya? En este estudio solamente se hace una descripción de la realidad. No se propone soluciones, no se hace hipótesis, solamente se describe lo que está ocurriendo. Y aquí, en el Perú, entra a tallar una institución muy importante para recopilar toda esta información económica, que es el INEI, el Instituto Nacional de Estadística e Informática. Nosotros hemos conversado de los censos, ¿te acuerdas? El INEI también está involucrado en la elaboración de los censos, cuya importancia radica en que con ese conocimiento, con esa información que ha recopilado de la descripción de la realidad, se puede aplicar alguna u otra política económica. Luego tenemos la teoría económica. Esta teoría económica se subdivide en dos pequeñas ramas. Primero, la microeconomía. Cuando escuchemos la palabra micro, se refiere a algo pequeño. No confundir con el microbús, no, micro, pequeño. Por ejemplo, acuérdate, microscopio, voy a ver algo pequeño, ¿no? Igual, microeconomía estudia el comportamiento de los agentes económicos, que ya sabemos cuáles son, pero de manera individual, de manera particular, en una localidad, por ejemplo, en una bodega, en un mercado, ¿ya? En una zona. Esa es una microeconomía. Mientras que la macroeconomía se encarga de estudiar también el comportamiento de estos agentes económicos, pero a un nivel más colectivo, más general, más global. Porque recuerda que nosotros vivimos ya en un mundo globalizado. Hasta antes del descubrimiento de América, todavía no se estaba hablando de una globalización. A partir del siglo XV ya empieza este fenómeno de globalización, donde se empieza a comercializar con diferentes partes del mundo. Y hoy en día esa comercialización es normal. Hacemos incluso compras por internet, solicitamos algún producto, lo pagamos aquí en Perú, lo producen en China y llega hasta nuestro país. Y el dinero se va moviendo también. ¿Listo? Acuérdate, microeconomía, aspectos locales; macroeconomía, aspectos generales, grandes, globales. Otra rama de la economía es la economía normativa, que nos va a presentar algún tipo de teoría, algún tipo de leyes que nos pueden guiar para tomar mejores decisiones, pero su aplicación se da en el ámbito político. Es por eso que tenemos que hablar de las políticas económicas. Son todas aquellas medidas que el Estado plantea en base al estudio económico de la realidad de su país. Esto puede darse en un determinado tiempo, porque va cambiando a través de los años. Si nosotros decimos, ¿no?, la riqueza del Perú se basa en el guano, mal, nos hemos quedado atrasados en el tiempo.
Porque luego del guano el Perú vendió salitre, vendió harina de pescado, vendió caucho, etc. Y hoy en día prácticamente la riqueza la estaba dando el turismo. A raíz de la pandemia ha decaído, pero la minería y el turismo estaban generando mucha riqueza al Perú. Entonces, esta política económica se refiere a las decisiones de los gobiernos, a las decisiones del ministro, del presidente, ¿no? Que según la economía, según el análisis de la economía, tienen que tomar buenas decisiones para la población. Un ámbito de aplicación es la política fiscal. En esta política fiscal estamos hablando de ingresos y egresos de un país. Estamos hablando de una balanza económica. Y esta política fiscal puede darnos diferentes resultados. Te voy anticipando lo que más adelante vamos a hacer, mira. Si en un país los ingresos son mayores a los egresos, te pregunto, acuérdate, ¿eh? Ingresos, egresos o gastos y sus posibles resultados. Otro ámbito de aplicación es la política monetaria. En este caso, la economía tiene que orientarnos a como país, como gobierno, controlar la cantidad de dinero que circula en nuestra economía. Muchos creerán, profesor, estamos en una crisis económica de pandemia. Sí, es cierto. Entonces, que el Estado genere más billetes, más monedas y lo reparta a la población. Un momentito. En algún momento de la historia eso ya se hizo y los resultados fueron desastrosos. Se generó una inflación en el cual el precio de un producto como el arroz o la leche subía cada día, subía exorbitantemente, subía mucho su precio. Y tú salías con tus 5 soles para comprar tu desayuno, ese día te sorprendían y el ajuste te alcanzaba para un pan. Entonces tú dijiste, ah, ya, para mañana salgo con 10 soles. Ibas con 10 soles y el precio ya no te alcanzaba ni para un pan. De esa manera suben los precios rápidamente en una inflación a causa de que hay mucho dinero. En el Perú tenemos una institución que se encarga de controlar la cantidad de dinero. Si hay mucho dinero, empieza a producir menos. Si hay poco dinero, empieza a producir más. Esa institución se llama el Banco Central de Reserva del Perú. O también lo puedes conocer con sus siglas, ¿no? BCRP. Banco Central de Reserva del Perú. Por último, conozcamos algunos métodos de estudio que aplica la economía para hacer sus análisis de la realidad económica y del comportamiento de los agentes económicos. El primero de ellos es el método inductivo. Atención aquí, en el método inductivo, lo que se estudia son casos particulares, casos individuales, porque a partir del caso particular podemos dar una ley general. Vamos a poner un ejemplo, mira. Según la imagen, ¿ya? Nos dice, en el mercado de la tercera zona el precio del limón se ha incrementado. Cuando uno va al mercado de la cuarta zona, también nota que el precio del limón ha subido. Si va al mercado de la segunda zona, que es chiquito pero existe, va a darse cuenta que el precio del limón también ha subido. Estamos analizando casos particulares. Por lo tanto, ¿qué concluimos? Que el precio del limón en general se ha elevado, que el precio del limón ha subido. ¿Te das cuenta? Mientras que en el método deductivo es al contrario. Se establece primero un conocimiento general, una ley general, y luego se pasa al análisis de asuntos particulares. Por ejemplo, ¿no? Uno de los mayores exportadores de petróleo en el mundo es Arabia. Si Arabia deja de producir petróleo o produce menos, como hay menos productos, como hay menos petróleo, el precio de ese producto va a subir. Es natural que suba. Ya dimos la teoría general. Ahora analicemos cada caso. En el Perú, con el aumento del petróleo, subirá el pasaje. En Argentina también. En Brasil también. Chile también. ¿Te das cuenta? De un conocimiento general, la baja de producción del petróleo en Arabia, hemos tratado de analizar las consecuencias en diferentes lugares.
en casos particulares y aislados. Tenemos el método dialéctico. Presta atención a este método, en el cual un conocimiento general se le llama tesis, es un conocimiento sobre algo, en este ejemplo, sobre algo económico, ¿ya? En este aspecto, un conocimiento económico. Pero con el paso del tiempo, este conocimiento va quedando de lado. Por ejemplo, ¿no? Este conocimiento nos decía que el Estado no debe intervenir en la economía porque cuando lo hace mal. Entonces, que no se meta en la economía, decía el conocimiento. Esa era la tesis. Aquí, paso 1, la tesis. A raíz de que la economía colapsa en el año 1929, el Estado tiene que ingresar a formar parte de la economía como un agente regulador. Ahí tenemos una antítesis. Es un conocimiento nuevo que nos digan que el Estado tiene que intervenir en la economía. Por lo tanto, las dos teorías entran en conflicto y surge una nueva teoría de la combinación de ambas. A esa nueva teoría se le llama síntesis. ¿Eh? Síntesis. Esa síntesis va a ser aceptada por mucho tiempo, por muchos años de repente, y en algún momento surgirá una nueva teoría. Esa síntesis pasará a ser la nueva tesis. Esta teoría que está surgiendo será la antitesis. Al combinarse tendrá un conocimiento general que se le llamará síntesis. Y nuevamente se repite este ciclo. El método psicológico. Acá hay que prestar atención porque nos dice que a pesar de que la economía nos está dando pautas para actuar, la subjetividad de las personas, el pensamiento, los deseos, los anhelos de las personas juegan un papel importante. Y también puede motivar el desarrollo o atraso de la economía. ¿Ya? Para ir terminando, el método histórico, que nos enseña que a lo largo del tiempo han ocurrido diferentes acontecimientos históricos y estos acontecimientos tienen sus propias características. La economía ha sido diferente a lo largo de la historia y tenemos que estudiar lo bueno y lo malo que se hizo a lo largo del tiempo para que nuestra economía actual vaya mejorando. Por ejemplo, acá tenemos un billete que no existe obviamente, ¿no? Pero con el rostro de un presidente del Perú, que es Alan García. Su primer gobierno fue tan nefasto, fue tan malo su gobierno, fue pésimo, que la economía del Perú colapsó. Con una inflación de más de 2.700%, este gobierno tan terrorífico es estudiado por otros países, por diferentes economistas, para que ningún país cometa los mismos errores que se cometieron en este gobierno. El método matemático también es un método válido aquí en la economía. Consiste en establecer determinadas leyes, fórmulas que nos permitan un conocimiento exacto de la economía. Claro que no toda la economía se puede pasar a fórmula, pero lo que se pueda sí se tiene que hacer. Por ejemplo, acá tenemos la fórmula para el cálculo del Producto Bruto Interno, que es igual al consumo privado, más el gasto público, más la inversión, más menos las exportaciones. Profesor, ¿existen otras fórmulas matemáticas ligadas a la economía? Sí. Por ejemplo, el ingreso de un consumidor. El ingreso de una persona, todo su salario, equivale al consumo, todo lo que va a consumir, gastar en comida, ropa, medicina, diversión, educación, etcétera, más la cantidad que va a ahorrar. Mira, una fórmula pequeñita pero válida. Ingreso de una persona es igual al consumo más su ahorro. Y por último, analizamos el método estadístico. En este método, lo que tenemos que hacer es concentrarnos en los gráficos estadísticos. Estos gráficos nos van a mostrar la información de una manera más creativa, de una manera más visual. Una información económica que si nos la presentan en texto, puede ser que no lo entendamos. Por ejemplo, ¿no? Nos dice, la región de Ancash produce tanto de leche, la región de Arequipa tanto de productos lácteos, y así. Pero si eso se presenta en un gráfico, por ejemplo, un gráfico circular, por región, acá la región de Ancash, acá la región de Arequipa, por acá la región de Cajamarca, y así, cada uno con su producción en porcentaje, qué sé yo, se puede entender mejor. Visualmente se puede entender mejor quién produce más, quién gana más,
etcétera. Incluso nos puede dar información a través del tiempo y podemos usar un gráfico de líneas, un gráfico de barras que nos diga, ¿no? La producción de alcachofa en la Libertad, ya está la Libertad, en el año 2016, en el año 2017, para ver cómo ha ido evolucionando esa producción. Entonces, los gráficos estadísticos nos brindan una información de una manera más creativa, más visible, más dinámica.